Bien. Ok. Esta materia, señores, bueno, el que no me conoce, creo que veo mucha cara conocida, la mayoría me imagino que ya me conocen. Mi nombre es Tomás Ramírez, ingeniero de sistema. Vamos a estar compartiendo con ustedes la materia de estructura de datos, una de las materias más bonitas de la carrera para mí, porque es donde se comienzan a ver el porqué de las cosas. Aquí es que uno comienza a cuestionarse por qué existen tantos modelos, tantos métodos de algo, cuando realmente al final yo tengo la misma solución con cualquier que lo aplique. Entonces, aquí vamos a tratar de entender el por qué, o por qué suceden las cosas, o por qué viene pasando lo que está pasando, por qué es importante usted mantenerse actualizado cuando está en esta carrera. Ejemplo, hay una pregunta que yo siempre hacía cuando estábamos en presencial, que yo siempre decía, ¿cuáles de ustedes programan? Y muchos me decían, no, profe, tengo muchos que no programo, porque la última materia que yo di de programación hace un año. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué usted está estudiando? Todo el mundo se quedaba así, ingeniería de sistemas, ingeniería de software. Y si yo preguntaba, ¿qué es ingeniería de sistemas? Prácticamente nadie sabe decirme. Si digo, ¿qué es ingeniería de software? Tampoco nadie sabe decirme. Y luego yo decía, entonces tú estás estudiando algo que ni siquiera usted sabe lo que está estudiando. Porque si usted está en esta carrera, tiene que programar sí o sí. No hay opción. Porque si usted se va por el área de telecomunicaciones, tiene que hacer scripting. Si se va por el área de infraestructura, también tiene que hacer scripting, tiene que programar. Si se va por el área de ciencia de datos, tiene que programar. Si se va por el área de desarrollo, obviamente tiene que programar. Pues donde quiera que usted se vaya, va a tener que tener una buena lógica de programación. Y hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, ahora es que menos lógica van a tener. ¿Qué pasa? Que eso lo va a complicar mucho. Porque cuando te vaya a una entrevista de trabajo, le ponen a desarrollar algoritmos. Lo que significa que usted se puede complicar en esa entrevista, ya que usted está dejando que la IA piense por usted. Entonces, hoy en día nos encontramos en una era donde el qué hacer se ha vuelto más importante que el cómo. O sea, es decir, el qué se ha vuelto más importante en el que, ¿por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? El cómo lo hago, yo lo puedo conseguir en YouTube, yo lo puedo conseguir en Udemy, lo puedo conseguir en Cloudera y entre otras. El problema está en el qué hago. De todo lo que está, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta mencionar eso, porque cuando ustedes estaban en programación 1, a ustedes se les dijeron el por qué era importante saber seleccionar el tipo de datos. Y muchos no le dieron la importancia a eso, al tema del tipo de datos. Hoy en día la mayoría de bases de datos están más diseñadas porque no le dieron la importancia al tema de los tipos de datos. Tú dirás, pero al final, si yo pongo un dato entero y tengo un chart o tengo un string, hay variables que yo le puedo poner cualquier tipo de esos datos y al final yo voy a obtener el mismo resultado. Y quizás yo le diga, no, pero si tú lo pones, va a ser mucho más rápido que tú lo pongas string. Y tú me vas a decir, no, pero lo podemos probar. Y prácticamente, cuando usted lo prueba con pocos datos, es la misma cosa. Pero si usted se va al costo computacional, usted se va a dar cuenta que cuando usted está haciendo esa comparación, aunque te la devuelva al mismo tiempo, cuando es string versus cuando es entero, cuando es string te consume más recursos para darte la misma respuesta. Entonces ahí comienza la cosa a hacer sentido. Yo siempre he dicho que los ingenieros en sistemas deberían estudiar primero ciencia de la computación para entender cómo una computadora procesa. En lógica computacional también se nos dijo que la computadora tenía una entrada, tenía un proceso y tenía salidas. Es decir, tú le entrabas datos, que esos datos ella la procesaba
y en base a esos procesos de esos datos, yo iba a obtener una salida. Ahora, para yo procesar esos datos, era un tema. Para yo lograr procesar esos datos. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque yo le daba las entradas, pero la computadora tiene su forma de procesar y de pensar. Trabaja en bits, trabaja en circuitos electrónicos. Entonces, para ella sí hace sentido cuando tú dices que es un dato entero o que es un string. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que ya estamos en un mundo de explosiones de datos, donde se generan millones de datos. Entonces, hoy en día tenemos que pensar bien nuestro diseño de base de datos, la arquitectura, que anteriormente no se le daba tanta importancia. Por eso que yo digo que siempre hay como unas eras en el momento de la programación. Por ejemplo, antes del 2010, antes de 2010, la mayoría de programadores se preocupaban por hacerlo bien. ¿Por qué? Porque usted estaba limitado a nivel de espacios, a nivel de disco duro, usted estaba limitado a nivel de procesador, estaba limitado a nivel de CPU y estaba limitado a nivel de memoria RAM. Es decir, que en una empresa, comprar disco, comprar más CPU, comprar memoria RAM, era mucho dinero. Entonces, mayormente usted se preocupaba porque su software tratara de consumir lo menos posible. Usted intentaba diseñar su sistema para que eso fuera así. Del 2010 al 2018, para mí fue la peor generación de programadores. Dirá, profe, ¿pero por qué? Porque aquí, en este año 2010-2013, por ahí, hubo un auténtico declive del abaratamiento de costos del disco duro, el CPU y la memoria RAM. O sea, ya era, todo el mundo tenía un tera. Por ejemplo, hoy en día, ya las laptops de por sí vienen con un tera. La mayoría de laptops cuando tú la compras viene con 16 de RAM. Procesamiento ni se diga, porque se abarató. Entonces, ¿qué pasaba? Yo programaba, si se ponía lento la consulta, ¿qué yo le decía a la empresa? Hay que comprar otro servidor o hay que comprar más memoria RAM. Y tú veías que me compraban más memoria RAM, me la ponían a 64, por ejemplo, gigabyte. Pero dentro de 3 meses había que ponerme 64 gigabytes más. Y al final yo tenía un monstruo de infraestructura carísima para que tu sistema pudiese funcionar. Por eso que ustedes veían que existía el famoso corte de base de datos. Un famoso corte de base de datos. Que era que yo decía, ok, yo tengo mi base de datos y esa base de datos, cuando hacían una consulta, se ponía el sistema sumamente lento y había que limpiar esa data para que volviera a funcionar bien. Pero era un tema de arquitectura, porque a usted se le dijo en base de datos que había que utilizar índices, que había que utilizar procedimientos almacenados, que había que utilizar triggers, que había que utilizar vistas para optimizar. Pero ¿qué pasa? Como usted en esa materia trabajó con pocos datos, usted como que nunca vio, el ser humano es así, cuando no lo ve, no lo cree. Decía, por acá, yo le pongo una vista, está bien, tengo la vista. Pero cuando yo le pongo la vista, hago una vista, y cuando no se la pongo, yo selecciono, hago el select y me retorna a la misma velocidad. Entonces, ¿qué sentido tiene el view? O sea, yo me estoy complicando más para nada. Porque la vista realmente también tiene sus formas de ser. Cuando yo voy a manejar millones de datos o X cantidad de gigabytes en una tabla, entonces yo necesito colocar una vista, yo necesito colocar un índice para mejorar el tema de la consulta. Entonces, ahí está el tema de yo saber qué voy a utilizar, cuándo y cómo. Esa es la gran diferencia de usted que vino aquí a la universidad a tratar de ser ingeniero y el que es programador. Obviamente, usted necesita programar, sí o sí. Usted necesita programar, eso no es una opción. Debe de programar.
Eso no es opcional. Así que si usted no está programando, comience hoy. Y si no, le voy a dar un consejito para que no pierda su tiempo, retírese de la materia y póngase a estudiar otra cosa. O no de la materia, sino de la carrera. Siéndole honesto. ¿Por qué? Porque cuando usted salga al mercado, se le va a hacer difícil insertarse en el mercado. Usted se fue por el mundo de la ciberseguridad, que es muy lindo ese mundo. Usted va a necesitar, como quiera, lógica de programación. O insertarse en el mercado. Para conseguir un buen empleo. O si no, usted se va a graduar y usted va a hacer soporte técnico. Siéndole honesto, lo estoy siendo sincero. ¿Qué pasa con el soporte técnico? Tiene un techo, tiene un límite salarial. También está saturado el mercado. Y tú no necesitas venir a la universidad para hacer soporte técnico. Ya, le estoy dando la realidad. El soporte técnico lo contratan antes de graduarse. Ese viene siendo como los pasos que usted da, lo que usted pasa por la universidad, se convierte en ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decisión suya, realmente, lo que usted quiere lograr, lo que usted quiere hacer. Entonces, retornando mi historia, ¿verdad? Que estábamos en 2010, luego estábamos en 2010 2018, porque eran tan malos. Luego, a partir de 2018 al presente, de 2018 al presente, regresó otra vez las exigencias de la calidad de tu código. Por eso que ustedes ven que hoy en día se habla de QAs, más que nunca. Usted nunca había escuchado los términos de QA como ahora. No, que eso tenemos que testearlo, tenemos que probarlo, hay que hacerle QA, hay que hacer la ingeniería de código. Eso es lo que se usa hoy en día. Se automatiza hasta las pruebas. ¿Pero y por qué? ¿Por qué razón hoy en día se insiste tanto en eso? Oh, es que vino algo que se llama la nube. Ustedes saben lo que es la nube, ¿verdad? Cuando digo cloud, ¿usted sabe a qué yo me refiero? Una nube que tira agua, que necesita un paraguas. Bien. La nube, ¿verdad? Tenemos grandes monstruos ahí, como AWS, tenemos grandes monstruos como Azure, tenemos Google Cloud, entre otros, porque también hay uno que tiene mucho mercado, DigitalOcean, Hostgator, hay muchísimos, muchos proveedores de cloud. Pero ¿qué pasa? En este hombre de aquí, yo tengo varias alternativas. Si mi software es óptimo, significa que tengo que contratar menos recursos, lo que significa que mi aplicación va a correr con menos recursos y me va a salir mucho más económica que una empresa la tenga. También tengo la opción de pagar por el uso. Yo corro la aplicación, yo no me voy a pagar los recursos que yo consuma. Ah, entonces regresó la parte. Funciona. Que solamente funcione no es suficiente. Yo necesito la eficiencia. Debe ser eficiente. Si no es eficiente, a mí no me sirve. Y eso es ingeniería en sistemas. Lograr que las cosas funcionen de manera eficiente. Como usted estaba en lógica computacional, cuando le pidieron su primer diagrama, algunos de ustedes lo hicieron en 8 pasos, otros lo hicieron en 10, otros lo hicieron en 20. Unos hicieron un proceso, otros hicieron otro proceso, pero al final todos me daban un resultado y funcionaba. Pero habían algunos que eran más eficientes que otros, que esa es la gran diferencia. Eran más eficientes que otros. Entonces, lo que usted tiene que lograr, que esto sea eficiente, sí o sí. Usted debe de lograr que esto sea eficiente. Ese debe ser su norte todo el tiempo. Que funcione no es suficiente porque me sale más costoso, el mantenimiento más caro, ya no me sirve que funcione. Entonces, por eso que usted tiene que entender el porqué de las cosas. Como le dije ahorita, ¿cómo llegamos hasta aquí?
¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces, para yo entender eso, voy viendo otra vez en lógica, como dije, de los tipos de datos que le dijeron. A usted se le dijo allá, mira, cuando un dato entero te ocupa tanto en memoria, cuando ese string te ocupa tanto en el espacio en memoria. Dijo, oh, usted nada más vio la teoría, pero no se concentró. Bueno, ¿qué significa que ocupa memoria? Que cuando yo te digo que ese dato es entero y yo voy a hacer una operación matemática con él, ya él tiene predefinido que lo ocupa en memoria, el espacio que ocupa por cada bit. Bueno, ahora me está haciendo más sentido el asunto. Que cuando yo tengo una base de datos, si yo tengo, por ejemplo, una provincia y yo tengo Santiago y tengo una base de datos que tiene millones de registros y yo estoy comparando por provincia como si fuera un string, cuando él me va a hacer un match, él me va a hacer un match bit por bit. Me dice Santiago Rodríguez, Santo Domingo Este. Tiene que macharme bit por bit. Cuando son pocos datos, él lo va a hacer rapidísimo y no lo va a notar. Pero cuando sean millones a buscar a Santiago, hace un lío. Entonces, es preferible yo tener 031 o un código, o para yo entenderlo, le pongo 031, que yo sé que es la serie de Santiago. Entonces, ya cuando tú a nivel de programación, al usuario final, yo le muestro la palabra Santiago, porque puedo tener una tabla donde indique que 031 significa Santiago. Entonces, yo debo de jugar con eso y aprender a comenzar a hacer buenos diseños, buenas arquitecturas, saber que los datos, antes de que entren en una base de datos, yo debo de validarlo para no entrar datos basura, para no permitir datos duplicados. En una base de datos no debería tener datos duplicados. Entonces, mi diseño arquitectónico y el tipo de datos que yo voy a seleccionar no debe ser a la ligera, es la parte más importante. Es lo que yo digo, cuando tú vas a construir una casa, ¿cómo tú sabes que tú le puedes poner varios niveles? Dependiendo de la base que tú le tiraste. Si no fue una buena base y no seleccionaste las varillas correctas, el ancho de las columnas correcta, el vaciado correcto, la cantidad que tú vas a poner, vas a comenzar a extraer grietas. En el primer terremoto se te va a caer la casa o se te va a comenzar a hundir. Es lo mismo en programación. Cuando yo no tengo una buena base, una buena arquitectura, mientras más crece el programa, es un monstruo que tengo. Por eso que muchas empresas de software quebraron. Tenían buenos software hasta cierto punto, pero le hacían tantos cambios forzados que llegó un punto que ellos desconocían su software. ¿Y qué pasó? Desaparecieron del mercado. ¿Por qué? Porque no fueron eficientes, no aplicaron la metodología de desarrollo, no fueron ingenieros. Entonces, con la palabra ingeniería no se puede jugar. Con la palabra ingeniería no se juega. Entonces, ¿de qué trata todo esto cuando hablamos de ingeniería? Sencillo. Nosotros hablamos de ingeniería y debemos de saber que la principal razón que las personas aprenden el lenguaje de técnicas de programación es utilizar la computadora para resolver problemas. Eso es. Entonces, nosotros vamos a una materia que se llama estructura de datos. Entonces, esa abstracción de datos es la técnica que usted utiliza para inventar nuevos tipos de datos. Escuche bien. Es la técnica que usted utiliza para inventar nuevos tipos de datos, que luego vamos a detallar más sobre el tema de abstracción. Cuando usted tiene un software en una computadora, me gustaría estar presencial con ustedes ahora para yo nada más ver la cara cuando yo comienzo a preguntar. Y ustedes decir, pero acá yo no estoy claro con lo que es un software todavía. Y deberíamos estar claros. Entonces yo les invito a que comiencen a aprenderse la terminología de su carrera, porque es muy importante. Cuando usted habla de un software, usted está hablando de un conjunto de instrucciones, de programas detalladas que controlan y coordinan los componentes de hardware de una computadora. O sea, van a controlar las operaciones de un sistema informático.
que debe de realizar. Pero tú tienes software de sistema, tienes software de aplicaciones, pero también hay que entender que usted tuvo diferentes generaciones de lenguaje de programación. Y es un punto importante también entenderlo. Porque nosotros decimos, nosotros programamos con un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel. Pero seguimos pensando en programas funcionales. Seguimos diseñando con herramientas de programas funcionales. No estamos diseñando con herramientas de lenguaje de orientación a objetos. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes han hecho algún diagrama UML? ¿Saben hacerlo bien? ¿Han utilizado herramientas para el diagramado de UML? ¿Han hecho diseños de casos de uso? Cuando tú vas a hacer un sistema y que tú vas a utilizar un lenguaje orientado a objetos, lo primero que tú debes de hacer es eso. Son de las primeras cosas que tú debes de hacer. Y yo sé que en ingeniería de software le hablan de eso. Pero lamentablemente, a veces nos dicen la teoría, no profundizamos y nos quedamos ahí. Pero yo se lo estoy recordando. Incluso hay un libro que tenga un tiempo, hágalo como su Biblia. Esa tiene que ser la Biblia suya. Se llama Ingeniería de Software, un enfoque práctico, de Prisma. Ese libro tiene que ser la Biblia de cada uno de ustedes. Los que leen la Biblia, le hace el capítulo de la Biblia como te hace toda la mañana y también le hace un capítulo de ese libro. O póngase, o no así, diga, mira, toda la semana, durante una semana yo voy a estar leyendo para leerlo suave y tratar de entenderlo. Me voy a leer un capítulo del libro. O voy a durar 2 semanas leyéndome un capítulo. Tampoco hay prisa. El tema es leerse el libro para que usted entienda qué es lo que es la ingeniería de software. Cuáles son los componentes, qué es una arquitectura, qué es lo que yo debo hacer para hacer un buen software. Para que la mente suya se transforme y realmente usted comience a pensar como un ingeniero. Lo primero que usted tiene que creérselo. Usted tiene que decir, mira, yo soy ingeniero y yo estoy estudiando ingeniería. Y los ingenieros pensamos de manera lógica. Y póngase ese objetivo. Miren, nadie es malo programando, nadie. Lo que hay mucha gente vaga que no practica. Pero si usted se pone a practicar diario, por lo menos hasta 15 minutos que usted fuerce su cerebro. Usted tiene la página HackerRank ahí, que yo sé que la mayoría la conoce. Póngase a practicar ahí. Y yo le garantizo a usted que en 3 meses la lógica suya, usted se va a sorprender. Tú vas a decir, wow, pero yo no sabía que yo era tan bueno programando. Y adivine por qué. Porque usted comenzó a usar su lógica. Usted comenzó a pensar. Eso te ayuda a tapar las conexiones de las neuronas. Se pongas esa meta. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta lo fácil. Bueno, al cerebro le gusta lo fácil. Es más fácil ver una película en Netflix de 2 horas o una serie que dura 45 minutos cada capítulo, que yo leerme un par de páginas de un libro, ponerme a practicar programación. Entonces, si usted quiere tener un buen futuro, ya usted está haciendo, esto es una inversión que usted está haciendo acá, debe de ponerse la pila. Y se lo digo porque yo sé que antes de llegar a esta materia, ya pasaron por las programación y siempre me tocan que la mayoría tienen un nivel muy bajo de programación. ¿Por qué? Porque dieron la materia y se olvidaron de eso. No sabían que cuando usted va a buscar un trabajo, lo primero que le piden es su portafolio. Y la mayoría dice, no, yo no tengo experiencia, yo no tengo un portafolio. Ajá, y los proyectos que usted entrega en programación 2, programación 3, ingeniería de software, eso es su portafolio. Lo que pasa es que usted debe darle continuidad a esas horas invertidas y tratar de hacer un producto terminado para luego presentarlo en una entrevista de trabajo. Porque ustedes tienen un portafolio, lo que pasa es que lo dejaron en el olvido. So, lo que yo quiero es motivarles a que ustedes reaccionen y comiencen a practicar. Por ejemplo, esta materia, nosotros la vamos a estar dando en C++. Usted puede poner la extensión de Visual Studio Code en C++, o usted tiene DevC, que es el IDE por defecto para tu programar con C++. Si no tiene computadora, puede usar un compilador online. ¿Cómo usted va a hacer la entrega? La mayoría de tareas aquí, yo le pongo al final, que léalo siempre, yo pongo una nota y le digo qué es lo que usted va a entregar, si va a ser en formato de Word o en formato de PDF. Casi siempre es PDF,
por un día más que otro también lo puedo pedir en Word. O sea, es importante que usted lea cómo usted me va a entregar. Si usted no me entregó en ese formato, lamentablemente no lo corrijo. Porque estoy pidiendo ese formato por alguna razón. Cuando yo ponga un programa práctico, ¿qué usted me va a entregar? El código de ese programa y la prueba que tenga el nombre suyo, la corrida ahí, de la corrida del programa. Si yo le puse 10 puntos, usted me prueba los 10 puntos. Punto 1, captura de pantalla de ese punto funcionando. Punto número 2, la captura de pantalla de ese punto funcionando y el código. El código mal funcionamiento, el código mal funcionamiento. Si no está así, lamentablemente, entonces yo voy a decir, no funciona porque no vi funcionamiento. Dirá, profe, pero yo le mandé el código. Digo yo, no, porque el código yo lo voy a utilizar en caso de lo que tú me mandaste. A mí como que no me cuadra el código. Yo digo, no, pues espérate, vamos a probarlo. Porque como él lo tiene funcionando ahí y ese código que yo vi para mí no da eso, entonces ahí yo voy a usar tu código, que también hay que ponerlo por eso. Pero si tú no me lo colocaste, lo estoy evitando, lo estoy diciendo hoy para que después no digan, el profesor no me lo dijo. Yo lo que quiero que ustedes sigan las instrucciones. Miren, esfuércense por mandar esas tareas, esfuércense. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas una tarea, ya tú tienes 30 puntos. Y pon que tú no sacaste 30, pon que sacaste 25 de los 30. Todavía está bien. Por esos 30 puntos, como tú mandaste tarea, hay 5 puntos de actitudes y valores que vienen gratis cuando tú envías toda tu tarea. Pero si tú no la envías, lamentablemente no se pueden poner los 5 puntos de actitudes y valores. Si te pongo esos 5 puntos, una gente que casi no manda toda la tarea, hasta la universidad me llaman con eso. Anteriormente yo les regalaba los 5 puntos a todo el mundo, pero ya no se puede. Hay 10 puntos de participación que influyen con los foros, ¿está bien? Con los foros y también venir a clase, hablar en clase, que van en esos 10, y también se toma en cuenta cuánta la tarea que usted envió, porque eso es participar en clase, eso puede que esté en línea. De ahí que se sacan esos 10 puntos. Es decir, que si usted deja de enviar tarea, usted pierde punto aquí y pierde punto aquí. Por eso es tan importante enviar tarea. En los dos lados pierde punto. Vea bien, porque es tan importante mandar tarea. Luego tiene 15 puntos de proyecto y los 40 puntos de la prueba. Es decir, que si usted trata de cumplir con todo esto, fácilmente, si en la prueba que Dios no lo quiera le fue mal, usted saca un 20, fácilmente usted pasa con la mitad. Porque ya aquí usted tuvo un buen cúmulo de puntos. Mire bien, lo importante de enviar las tareas y a tiempo. Yo siempre las tareas, algunas las dejo abiertas, pero cada día que pasa, como usted me la envía tarde, obviamente usted pierde punto porque usted la envió tarde. Pero desde que yo la corrijo, esa tarea se cierra. Es decir, que cuando usted quiere enviarla, no se envía. Porque ya yo corregí. Para que ustedes lo tengan pendiente. Esta materia para nada es difícil. No es difícil. ¿Por qué? Porque uno va a tratar de. Ya son cosas que usted vio. Aquí lo que le vamos a dar es la otra perspectiva. Por ejemplo, ¿qué usted necesita para la primera parte? Usted tiene que estudiar mucho. Estos 15 días que usted va a tener antes del siguiente encuentro, ¿qué usted va a hacer? Bueno, se me fue el mouse ahora. Usted va a estudiar sobre punteros. Usted necesita aprender a trabajar con punteros sí o sí. Ya solo yo en programación 1. Comienza a ver tutoriales en YouTube, a ver los libros de programación 1 que te van a hablar de los punteros, cómo hacerlo, cómo usarlo. Yo no le voy a dar clase de puntero aquí. Yo te voy a pedir que tú hagas programa con punteros. ¿Qué usted va a necesitar? Vectores. Aquí nosotros vamos a tratar de entender algo simple. ¿Qué es lo que vamos a entender? Cuando usted no sabía, como usted aprendió el uso de la variable, ¿verdad? Usted dijo, ok, qué chévere que yo diga que X va a ser igual a 10. Y que yo tengo, por ejemplo, una variable que se llama nombre. Y aquí yo guardo el nombre del estudiante. Y tengo una variable que se llama nota.
y aquí guardo la nota del estudiante. Pero si yo quiero calcular 4 notas, yo tengo que tener nota 1, nota número 2, nota número 3. Entonces se lo encontró chévere eso. Ah, pero qué chulo, porque mira, ya cuando era consecuencia, con variables, yo nada más tengo que modificar esta variable si cambia la nota. Y ya en todos los lados del programa me cambia el cálculo. Qué chulo está eso. Pero luego usted descubrió que existía algo que se llamaba vectores. Dijo, wow, pero ya, yo lo que digo es con vector de tamaño 4 para las 4 notas. Ya el cálculo, yo no tengo que venir con 4 variables. Ahora el programa mío se ve más lógico, más limpio y más eficiente. Usted se emocionó. Pero fíjese la palabra que yo le dije, más eficiente. Es decir, que cuando usted lo hacía así, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, funcionaba, ¿verdad que sí? Claro que sí. Funcionaba tal cual. Al final tú tenías que tú lo hicieras con estas 4 notas y que tú lo hicieras con el vector, el resultado era el mismo. Pero yo hacerlo de esta manera era más eficiente. ¿Qué pasa? Luego vinieron, se fue complicando más la cosa. Ah, mira, ahora yo quiero que sean 10 estudiantes. Ah, pues entonces ahora yo tengo que utilizar un vector de tamaño 10 con otro vector que se diga nombre y machar el que está en el índice 0 que equivalga al estudiante 1, el índice 1, el índice 2 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Luego usted descubrió que había algo que se llamaba matriz, que les resolvía ese problema de una manera lógica mucho más fácil y más eficiente. El mismo problema que usted resolvía con vectores lo podía resolver con la matriz. Usted dijo, wow. Pero luego también usted tiene un número de código y tenía que estar pegando, copiando y pegando ese código y reutilizándolo. Luego ustedes dijeron, mira, por algo se llama una función. Ahí fue que usted se emocionó. Porque fue que usted dijo, wow, una función. Esto sí está ápero. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un bloque de código sin hablarle con usted vio la clase. Estamos, cuando usted comenzaba la programación. Por esta altura de juego, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo funciona eso? Cuando usted dice, voy a llamar a una función, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que la mayoría se va a quedar pensando. Dirá, ah, bueno, que llama ese bloque de código. No, te estoy preguntando internamente qué es lo que pasa a nivel computacional. Ah, pues es muy importante saber lo que es lo que pasa. Porque luego hay un tema que se llama recursividad y por eso es que la mayoría de gente no entiende la recursividad, porque es una función llamando a otra función. Y si tú no sabes qué significa el llamado de una función, mucho menos vas a entender lo que es la recursividad. Que la recursividad la vamos a ver en las últimas semanas, con el tema de los árboles. Mire bien, entonces estamos hablando que cada una de esos tuvo una secuencia, una forma de ser y un uso. Ahora bien, también en programación 1, con el tema de los vectores, hubo algo que se llamaba la ordenación de vectores, donde estaba el método burbuja, el método de quicksort, el método sort, el merge. Entonces, pero ven acá, profe, usted me está diciendo ordenamiento. Al final, todo, ¿qué es lo que van a hacer? Ordenar el vector. Entonces, mi respuesta va a ser que te voy a decir sí. Incluso la tarea 2 va a tratar de eso. Yo te voy a decir sí, eso mismo que se trata. Por y entonces, ¿qué sentido tiene? Tú me dices un ordenamiento de vectores, pero al final todo lo mismo. Sí, todo lo mismo. Pero por eso hay que investigar, porque cada uno tiene su caso de aplicación. Dependiendo del caso de estudio, yo selecciono uno u otro, dependiendo de la cantidad de data que yo esté manejando y los cálculos que yo vaya a hacer, selecciono uno u otro por el costo computacional que tiene. Incluso la mayoría utiliza el método burbuja. Casi todo el mundo utiliza el método burbuja. Y el método burbuja se utiliza o lo utilizamos los maestros para enseñar la lógica de un método de ordenación de vectores. Y el mismo libro te dice
Este método es exclusivo para que el estudiante aprenda la lógica de un método de ordenamiento, pero no se debe de utilizar en algoritmos o soluciones de algoritmos para casos de la vida real. O sea, tú no deberías utilizarlo en un programa tuyo. Mire bien, pero si en algún momento te lo tocó programar, yo le garantizo que ese fue el que usted utilizó porque ese fue el que más fácil usted entendió, porque es el más sencillo, pero es el que tiene más costo computacional. Es decir, que para yo ordenarte un vector o ordenarte una tabla utilizando ese método, voy a tardar muchísimo más tiempo. Entonces, esa es la diferencia de ingeniería y de programación. Yo entender estas cosas. ¿Por qué? Lograr el mayor nivel de abstracción, para que usted tenga una idea, ha sido uno de los puntos fundamentales del desarrollo del lenguaje de programación. O sea, cuando usted dice abstracción, la abstracción se puede dar en los datos y se puede dar en las estructuras de control. Cuando usted habla de abstracción, se puede dar en los datos y en las estructuras de control. O sea, dos son importantes. Cuando en cualquier ámbito, en cualquier área, cuando se habla de abstracción, es un proceso que te va a permitir ocultar a ti ciertos detalles al usuario. O sea, lo único que tú quieres que el usuario vea es lo que él necesita ver. Eso es así. O sea, la abstracción te va a ayudar a ti a que el usuario permita, o sea, te va a permitir que el usuario se concentre en las cosas que realmente importan, que no, que no tenga distracción con los detalles. O sea, cuando yo estoy construyendo un software, yo me voy a concentrar más en qué es lo que hace un proceso, no tanto entender cómo se hace. De eso se trata. O sea, en todos los lenguajes de programación, tú vas a tener muchos tipos de datos que se pueden manipular. Enteros, reales, booleanos, string. Pero para muchos de los lenguajes, sobre todo los que son de compilados, es importante que el programador define el tipo de datos de cada variable. Ya en Python no se necesita, pero en la mayoría sí. Muy importante. O sea, cuando tú defines una variable entera, tú digo, mira, esto es entero X, el sistema automáticamente sabe que va a utilizar 2 bytes para guardarla. Por esa información queda oculta para el usuario. Es lo único que le interesa es saber lo que va a guardar esa variable. Y muchas veces tú tienes un nombre por detrás y tú le pasas un nombre por delante, nombre, y tú la tienes guardada con nombre, por ejemplo. De eso se trata. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un concepto, por ejemplo, yo puedo tener estudiante como una variable. Pues estudiante que tiene nombre, dirección, carrera, materia, calificación. Ahora, esos datos no son del mismo tipo. Entonces ahí esa es la magia de la abstracción, esa es la magia de las estructuras de datos, de la abstracción de datos, que yo puedo definir mi propio tipo de datos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. En que yo puedo decir, mira, yo tengo un tipo de datos que se va a llamar alumno. Y si yo digo que X es igual a alumno, entonces ya X va a heredar todo lo que tiene alumno aquí, la estructura de ese dato. Cuando tú dices entero, usted le está diciendo eso. Incluso el string estructura de datos. Entonces, obviamente, para yo seleccionar ese tipo de datos, yo tengo que tratar de saber seleccionarlo. Porque, como bien repito, se llama tipos de datos definidos por el usuario.
Eso es lo que usted va a hacer. Ahora, el problema principal que tiene los datos definidos por el usuario es que solamente el programador sabe qué información está contenida en ese tipo definido. No es lo mismo que cuando en entero yo te sabe lo que va a hacer, en un string yo te sabe lo que va a hacer, a que te aparezca en un lado en un programa que diga alumno. ¿Qué es lo que? ¿Y este programa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y esta variable? Por eso da un tema de documentación. Eso es así. Que se debería definir lo que usted va a hacer. Para usted diseñarlo, debe seguir un patrón. Usted tiene que tomar 3 factores cuando usted va a definir un tipo de datos definido por el usuario. 3. Dominio. Conjunto de datos para que usted va a aplicar eso. Por ejemplo, si es de una persona, a la persona que tenga una línea telefónica. Vamos a poner la gente que está en un directorio telefónico. Para el conjunto de datos que se va a aplicar. Para la persona que tenga una línea telefónica. Atributos. Las características que van a describir a cada uno de esos datos. Entonces cuando yo te digo así los atributos, va a tener un nombre, va a tener una dirección, va a tener un teléfono. Esos son los atributos, los que van dentro. Y obviamente las operaciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese dato? Actualización de la dirección, actualización del nombre, actualización del teléfono, eliminarlo, insertar una nueva persona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para el momento de yo diseñar. Eso es para el momento de yo diseñar. Pero fíjense bien, es importante yo siempre tener la palabra eficiencia cuando voy a trabajar. O sea, la creación de un programa requiere técnicas similares a la realización de otros proyectos de ciencia e ingeniería. Porque, ¿qué es lo que usted va a hacer? Una solución para resolver un problema. Y realmente, yo codificar un programa viene siendo la última etapa para resolver el problema. O debería ser así, aunque muchos comenzamos a programar antes de tener una idea de qué es lo que yo voy a solucionar. Y no debe ser así. Usted primero tiene que tener claro qué es lo que usted va a solucionar. Y una vez que usted tiene claro qué es lo que usted va a solucionar, entonces ahí usted comienza a tirar los códigos. Eso es así. Porque cada vez que usted va a resolver un problema, usted debería preguntarse, ¿qué debe hacer el sistema o el programa? ¿Qué salida debe producir? ¿Qué entradas se requieren para obtener las salidas deseadas? Pues yo puedo hacer un diseño bien hecho. Yo siempre debería, bueno, usted siempre debería preguntarse eso. Siempre. Porque ya el software de hoy en día se le exige calidad. Y miren que para tú hablar de calidad, tu aseguramiento de la calidad, señores, es increíble. Es una certificación de las más complejas. Eso es prácticamente una carrera aparte. El aseguramiento de calidad, según Cuba, es una tarea ardua, muy ardua, difícil, la verdad. Tediosa, bonita al mismo tiempo. Entonces, cuando usted le hablan de una estructura de datos, ya usted sabe. Tiene que tener dominio, datos y operaciones. ¿Qué viene siendo un tipo de dato definido por del usuario? Va a ser la representación de los datos más las operaciones que yo puedo hacer con ese dato. Ya,
Eso es. Eso es lo que usted va a tener. Ahora, yo voy a tener muchas ventajas. ¿Por qué? Porque te va a permitir a ti tener una mejor conceptualización y, y modelización del mundo real. Te va a ayudar a que tú construyas sistemas más robustos. La parte más importante, te va a ayudar a mejorar el rendimiento. De la más importante. Que luego usted verá por qué. Cuando comencemos a ver la primera estructura de datos, que vamos a trabajar con lista, que va a ser una de las primeras, ahí yo le voy a comparar el funcionamiento de la lista con el funcionamiento de un vector. Y ahí usted va a comprender todavía más la importancia de lo que yo le estoy diciendo. Ahí es que usted va a decir, ah, pero mira, es verdad, teníamos una visión diferente de lo que era la ingeniería. Cada detalle aquí cuenta, cada detalle cuenta. No se debe dejar nada a la ligera. Aquí se debe aplicar ingeniería. Cuando yo te pongo un algoritmo a usted va a tener que sentarse a planificar y ver si usted tiene que validar la data, si lleva validación o no. Porque se supone que usted lo va a hacer de manera eficiente. El tipo de datos que usted va a seleccionar tiene que saber por qué usted está seleccionando ese tipo de datos. Las librerías que usted colocó ahí tiene que saber por qué usted puso esa librería para hacer ese dato. Porque se supone que usted está haciéndolo de la manera eficiente. En esta materia que funcione no es suficiente, es que sea eficiente. Es simple. Por eso también le digo que tenga cuidadito con el uso del ChatGPT. Porque el ChatGPT tiene una forma de programar. Las IAs todas tienen una forma de programar. No le voy a dar los tips, porque cuando yo lo vea, ya yo me doy cuenta. Y también hay herramientas que te van a validar quién fue que lo hizo. Automáticamente es un cero. Automáticamente. No es que cojan presión, simplemente le estoy diciendo que necesito motivarlos a que ustedes se pongan las pilas con esto de la ingeniería en sistemas. Porque de verdad, yo no quiero que ustedes se gradúen y sientan ese vacío como que no aprendieron nada. No, porque no me enseñaron. No, 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 no. Hoy en día hay demasiados lugares donde usted puede aprender. Aquí incluso en Guapa se le llama facilitador, porque yo te puedo orientar. Ah, mire, si este lenguaje de programación lo podemos utilizar para esto, lo podemos hacer para aquello. Mira, esta estructura de datos para ti, este tipo de proyectos, darte caso de estudio. ¿Qué tú deberías hacer cuando tengas esta situación? Lo que le dije al inicio, el qué hoy en día es más importante que el cómo hacer. Y no, y ese par de años para acá que está así. Ya hay demasiada información para tú hacer lo que tú quieres. Pero hay tanta que te abruma que tú ni sabes ni cuál utilizar. Para todo hay muchas opciones, para todo. Señores, pero antes para un proyecto tú sabías lo que tú ibas. Una base a SQL, MySQL, Postgres, ya. Y ahora consiguieron un proyectazo. Pero hoy en día, no, pero primero tengo, vamos a hacer un proyecto. Ah, ok. ¿Qué vamos a usar? Una base de datos SQL o no SQL. Oh, SQL. Ah, ¿cuál es la SQL vamos a utilizar? ¿Cuál se adapta mejor al proyecto? Ah, no SQL. Ok, ¿cuál vamos a utilizar? Una de documentos, una de vectores, una de gráficos. Ah, una de documentos. ¿Cuáles de ellas? Mire bien, existen tantas opciones que hoy en día se ha convertido en un dolor de cabeza usted saber cuál seleccionar, lamentablemente. Entonces, yo lo que quiero es que usted abra la mente hacia allá. Importante la lectura en esta carrera. Hoy les repito el libro que les recomiendo a todos, Ingeniería de Software de Prisma. Ingeniería de Software, un enfoque práctico.
Ahí va a comenzar hablando de lo que es ingeniería de software, te va a hablar de la arquitectura, te va a hablar de las pruebas, te va a hablar de todo lo que tiene que ver con ingeniería. ¿Qué es lo que realmente es un ingeniero? Porque lo ideal no es que usted va a terminar programando, ojito con eso. Usted no va a ser un programador cualquiera. Never, nunca. Usted va a ser un ingeniero en sistemas. Y ese ingeniero en sistemas al final es el project management, quien dirige los proyectos. Ojito, es que para un proyecto, por ejemplo, no se debe adaptar a la tecnología. No, es la tecnología que se debe adaptar al proyecto. Si tú vienes donde mí y me dices, mira, yo quiero hacer una página web, yo no te voy a decir que la hagamos en C#, no, yo voy a decir, mira, JavaScript. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que tiene más tendencia, que tiene mayor framework. Que tú consigues más personas con mayor conocimiento, lo que significa que te va a salir más barato, incluso hacerlo ahí. Pero yo quiero hacer ahora un proyecto de ciencia de datos. No, vámonos con Python. No, ¿por qué no con R? Bueno, tú vas a tener más gente que te maneja Python. Al final, ¿qué tipo de proyecto que tú quieres? ¿Tú quieres implementar Machine Learning también? No, pues mira, también Python tiene mejores algoritmos. No, pero es que un problema matemático estadístico, estadística pura de un banco. No, pues R. Fíjate bien, hasta yo saber en el lenguaje de programación que voy a hacer un proyecto, yo debo de sentarme a pensar por qué tengo que seleccionar esto. Pero la mayoría de ingenieros es, yo sé esto, sé que hacerlo lo que yo sé. No, no es así. El mundo real, la vida real, no es así. Porque entonces usted está haciendo, como dicen por ahí, forzando las cosas. Y las cosas que se forzan, en algún momento dejan de funcionar. Si tú le pusiste una goma a un carro que no te cae, que es un carro tuyo, y esa goma no es del tamaño de la demás, usted sabe lo que pasa. Usted no anda cómodo. Falla, y ese le daña otra pieza. Y así mismo es la ingeniería de software. Así mismo. Yo tengo que saber cada componente, cómo usarlo, cuándo utilizarlo. Por eso es importante tratar de lograr ese equilibrio. Y eso es lo que yo voy a tratar que usted aprenda en esta materia. Ese es mi objetivo. Yo tengo con usted también como objetivo que se ponga a programar. Vuelvo y le repito. ¿Usted ha escuchado la página de HackerRank, verdad? ¿O no? Sí. Esa tiene que ser la de ustedes. Los que no la han escuchado, googleenla, búsquenla. ¿Por qué? Porque mira lo que usted hace para que aprenda. Se pone siempre en nivel básico, siempre. Y lo toma de C++ o de JavaScript, pero toma el de C primero. Lo hace de manera básica. Que te den los problemas, usted los resuelve. Por más que usted dure resolviendo, trate de resolverlo usted. No vaya a la solución. Usted puede googlear para el problema. Si te pusieron un problema de factorización y tú no sabes cómo factorizar, bueno, tú puedes googlear para ver cómo se factoriza, pero no para el problema. Entonces, una vez que tú resuelves el problema, entonces luego tú te vas a los comentarios de demás personas. Pero para que tú te vayas a esos comentarios, tú te vas ahí a esos comentarios para tú ver cómo otras personas solucionaron el mismo problema que tú. Y te vas a sorprender porque van a haber muchas soluciones diferentes. Entonces luego ahí tú vienes y compara la solución que tú hiciste más la solución que te hizo la otra persona. Pero mire, hizo esto y todo esto. Entonces ahí sí tú puedes hacer ChatGPT, porque ahí si tú no entiendes bien, tú le puedes preguntar a ChatGPT, ¿cuál es la solución más eficiente? ¿O por qué? Explícame este código, que él te explique por qué esa persona lo hizo de esa manera. Y luego tú vas a decir, no, pero como yo lo hice estaba mejor. No, pero mira, como él lo hizo, yo no me sabía esa técnica. Qué bien está esto. De ahora para adelante voy a comenzar a implementarlo. Y usted anota eso, y luego intenta resolver un problema utilizando eso, y luego pasa al siguiente problema. Va a llegar un momento que usted lo va a poner en intermedio, y luego va a llegar un momento que usted va a poner avanzado. Su primer problema a resolver, yo le garantizo que usted va a durar fácilmente un día o 2 días. Pero no deje de luchar haciéndolo usted. Si usted se fue al ChatGPT o a otro lado a que se lo haga, siendo honesto, siempre además usted nunca va a encontrar la solución. Porque el cerebro suyo le va a decir, pregúntale a ChatGPT, pregúntale, que él sabe.
o vea la parte de solución que ahí alguien lo hizo. Entonces, al final tú no estás haciendo nada, porque ¿de qué usted gana con ganar puntos y copiar y pegar la solución de otra persona si no lo hizo usted? ¿Qué pasa? Al principio usted va a durar mucho, pero si usted comienza a practicar, a tratar de diario resolver un ejercicio, yo le garantizo, pero mire, yo se lo firmo en un papel. Si usted lo hace así, en 3 meses, usted va a decir, wow, esto es una máquina programando. Luego usted verá que ese mismo problema, usted lo va a resolver en segundos. Porque luego que usted termine la parte básica, que usted lo hizo todos, luego usted vuelve y repite los ejercicios, y usted se va a dar cuenta de que usted lo va a hacer mucho más rápido, porque su lógica va a estar más activa. Y cuando lo toquen los problemas intermedios, también usted va a ver que usted va a tener una capacidad para resolverlos. Eso es así. Pero nada, entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no tienen pregunta, ya en plataforma creo que hay una tarea habilitada. Vayan, hagan esa, la primera. Y ya, entonces nos veríamos con Dios mediante en la próxima clase. Pero también estaré poniendo el calendario ahí en plataforma. Profesor, una pregunta. ¿Usted podría repetir el libro, por favor? Se llama Ingeniería de Software, un enfoque práctico. De Pressman. Se escribe Pressman. Dígame, Franklin. Creo que si está hablando Franklin no lo escucho. Franklin. Sí, tenemos, profesor. Perdón, buenas noches. Franklin Peltré por esta parte. Le decía Buenas, que el libro se consigue fácil. Desde que usted lo mencionó, yo lo busqué en internet y ya lo tengo. Sí, aparece. Sí, está en PDF, aparece de una vez. Tiene como 800 páginas. Por eso le dije que lo hagan como la Biblia. Pero eso no se trata de leerlo como una historia. Yo prefiero que usted dure un año leyéndolo y me lea un capítulo por un mes, tratando de entender lo que te dice ahí. La verdad, siéndolo honesto. Pero yo le garantizo que la mentalidad le va a cambiar. Totalmente. Podríamos usar, para leer ese libro, es bueno usar la técnica 20-80. 20 lecturas y 80 prácticas. Sí. Mira, ese libro lo va a orientar a ustedes a un nivel que cuando usted esté hablando con otro ingeniero, usted no se va a sentir intimidado. Porque como usted va a saber de lo que le están hablando. Y se siente bien. Como usted está en una área y comienzan a hablarte de que la herramienta Case, que la prueba, que está utilizando una prueba de caja blanca, una prueba de caja negra, usted va a saber. De ahí para allá, luego usted decide decir, ok, yo quiero aprender ahora cómo se hace de manera práctica. Usted lo puede buscar. Pero usted va a entender en sí lo que es la ingeniería. Entonces, cuando usted entiende algo, se le hace más fácil avanzar. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes logre. Que sean ingenieros, no que se gradúan a salir a ser programadores, no. Que se conviertan en ingenieros. El ingeniero sabe dirigir proyectos. Y a eso que usted tiene que aspirar. A dirigir proyectos y luego, obviamente, formar su propia empresa. Eso es lo que usted tiene que aspirar. Esa es la idea. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tienen pregunta, entonces estaríamos viendo el próximo, bueno, en 15 días. No este miércoles, sino el otro. Pero sí van a tener trabajo porque iré mandando los videos que yo necesito que usted vea, más la tarea habilitada. O sea, que no es que están de vacaciones, sino será de esa manera. Bien, que pasen muy buena noche. Gracias igual. Gracias igual. Pasen buenas. Pasen buenas noches todos. Gracias, maestro. Bye. Nos vemos.